Así muy bajo. Hola, buenas tardes, el Señor les bendiga a todos, gloria a Dios en este día, Hola, día buenas domingo. tardes, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Amén, el Señor les bendiga, el Señor les guarde en este día. Vamos a esperar que los hermanos se comiencen a conectar en este día, el día del Señor, el día que el Señor ha preparado. Aunque todos los días son el día del Señor, pero bueno, el Señor prepara. Es un día especial, hoy un día muy frío, muy ventoso, pero bueno, acá estamos compartiendo este maná diario. Le damos la bienvenida a la hermana Susana, Carmen, Alfredo, hermana Juliana, bueno, todos los hermanos que se van, Pastor Mesia, familia Mesia, todos, Johnny, la abuela, los chicos. Dios los bendiga a todos, familia de Dios, a todos los hermanos que se van a empezar a conectar. Qué bueno que es poder estar juntos y en armonía, poder compartir este alimento, este pan del cielo. Muy importante compartir la palabra, hermanos. Sabemos que hay muchas personas que se conectan, que no conocemos, no sabemos quién son, porque ven la transmisión y bueno, no sabemos porque no envían mensajes, entonces no sabemos de dónde nos están viendo, ¿no? Así que sería bueno que si hay hermanos que se están conectando de fuera de Argentina, estamos en Mar del Plata, ciudad de Mar del Plata, República de Argentina, queremos saber de dónde se va conectando, ponga mensajecito ahí de tal lugar para saber, para orar, queremos orar también por todos ustedes. Hay hermanos que sabemos que son de aquí. Este es el Ministerio Agua de Vida a las Naciones y quien les habla, Sonia, y mi esposo Juan Calvo, bueno, pastores de la Iglesia Agua de Vida a las Naciones de aquí de Mar del Plata, Argentina. Así que gloria a Dios, la mayoría que nos ven nos conocen, pero bueno, hay personas que por ahí navegando en las redes entran a compartir la palabra, el maná, y bueno, así que es muy bueno poder hacerlo todos los días y bueno, lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor diga lo contrario, ¿no? Amén. El maná cesó cuando ya el pueblo de Dios entró en la tierra prometida, donde ellos ya, digamos que cultivaban, pudieron, digamos, trabajar y hacerse sus propios alimentos y bueno, entró otra etapa, ¿no? En el pueblo de Dios y ahí cesó el maná, ¿no? Tal vez cuando todo esto vuelva y podamos estar todos juntos nuevamente, tal vez no lo hagamos, digamos, todos los días, ¿no? Diarios, posiblemente que vaya a ser 2 veces a la semana. Pero bueno, vamos a poder verlos personalmente y también compartirles palabras. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde a todos. Bienvenido a todos los hermanos que se van conectando. No sé quién más se está conectando porque no alcanzo a ver. Sí, ahí Pascual, Walter, ¿no? Walter amén, pregunta, buena, ¿cómo están? bendición. El dedo, pastor, dice, ¿mañana operan? Sí. Sí, mañana si Dios quiere. Calculo vamos a operar a la mañana, así que calculamos que ya para la tarde estaremos aquí, según la hora que me operen. Pero seguro de que internado no me van a dejar. Si me dejaran internado, creo que voy a hacer el vivo de allí desde la clínica. No se van a salvar de escucharme el día de mañana. Seguramente que va a estar en las redes mañana. Porque me acuerdo el día que me operaron, no sé si fue un fin de semana, y ese domingo no me dejaron predicar, porque yo quería predicar. No me dejaron predicar. Yo le digo, si el que tengo operado el dedo, no la lengua. Y no me dejaron predicar ese domingo. No, tienen que estar sentado, hacer reposo. Y vio cómo es esto, ¿no, hermano? Cuando uno tiene pasión por enseñar y predicar, es más fuerte que uno, ¿no? Y a veces acallar las voces del Espíritu solamente la hace el Señor, el Espíritu Santo. Pero las voces del mundo sí las podemos acallar nosotros, pero las voces del Espíritu son imposibles de acallarlas. Y eso es lo que pasa, ¿no? Así que mientras mi lengua y mi boca esté libre, mientras que haya maná, sí, seguiré hablando de las cosas del Señor. Así que mañana, si Dios quiere, calculo que al terminar la operación, bueno, yo ya avisaré
y después calculo que espero que me suelten antes de la tardecita. Si me sueltan antes de la tardecita, estaré aquí trayendo el mensaje otra vez. Gloria a Dios. Así que bueno, Dios los bendiga Bienvenido, mucho y bueno, bienvenido a todos los Alejandra, hermanos. Adrián, hermano Adrián, hermana Graciela Pellegrino, la otra hermana Graciela, también el Señor los bendiga a todas las Gracielas que se están comunicando. Bueno, Dios los bendiga, Dios las guarde en este día. Bueno, si hay pedidos de oración, páselos y estaremos orando después cuando terminemos la palabra. Vamos a estar orando por las peticiones. Bueno, queríamos decir que el esposo de la hermana Marcela, que se encuentra internado, está mucho mejor. Vi ahí en el Face que ya está en una sala común, así que hemos estado orando por el esposo de la hermana Marcela. El Señor te bendiga, hermana, el Señor te guarde. Tal vez estás en el hospital con tu esposo y bueno, seguimos orando por ustedes para que el Señor termine la obra que ha comenzado en toda esa familia. Hermana Irene Cusiño, Dios te bendiga, hermana. Hermano Luis, qué bueno, qué saber de usted. Gloria a Dios, hermano Luis. Ya nos vamos a hacer una pasadita cuando termine la cuarentena por la parrilla, Gloria a Dios, ahí, a tomar unos mates con ustedes, Hermana Susana, Dios la bendiga. Dios te bendiga, hermana, Amén. a toda tu familia. Alejandra, Dios te bendiga, a vos, tu esposo, tus hijos. Gloria a Dios, hermana Juliana. Amén. Qué bueno saber que están Luisito del otro Núñez. lado. Amén. Hace rato no te escuchaba, Luisito. Sí, Luis. Espero que andes bien. En Gloria otra a vuelta, Dios. bueno, siempre estamos orando por tu familia. Y bueno, lo extrañamos, Lo extrañamos, Luis Núñez. Amén. Lo conozco de hace muchos años, muchos años. De allí Y él tiene un testimonio sí, que quedó pendiente para darlo, de mi trabajo, lo conozco. Él era el que siempre nos abastecía la comida, allí en la empresa donde trabajábamos. Y entablamos una buena amistad. Yo me acuerdo que él, cuando yo un día le hablé de Cristo, él, bueno, me empezó a contar su historia, y él y su padre estuvieron juntos en los comienzos del siervo Carlos Anacondia. Amén. Lo conocía a Carlos Anacondia desde cuando recién empezaba, ¿no? Y bueno, él dice que, bueno, que él y su familia estuvieron un tiempo también sirviendo al Señor, y bueno, eso es bueno, ¿no? Y el Señor restaura todas las cosas, Luis. Yo siempre digo de que cuando Dios te rescata de algo tan difícil como fue lo que te pasó en tu vida, es porque hay un propósito. Amén. Y también el propósito sea que tu familia toda vuelva a los pies de Cristo y algo más. Así que bueno, te abrazamos desde aquí, Luis, Marga y toda la familia Núñez. Amén. Hermana Adriana, bendiciones desde Cape Coral, Florida. Amén. El Señor los bendiga a todos ustedes por allí. Hermano Tito, gloria a Dios. Qué bueno que es saber de usted también. Espero que esté bien de salud. Johnny, querido Johnny. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Johnny, a vos y a tus hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es saber de los hermanos, de cada uno de ellos. Bueno, del resto no sabemos, o sea, sabemos que están todos bien, los hermanos de la congregación, por ahí se van a conectar hoy, el Día del Señor. Oramos por todos ustedes, por toda la congregación, por nuestros alumnos del seminario también, por todos nuestros por alumnos. El aguante que están esperando que empiece el seminario y están ahí en el grupo firmes, compartiendo palabra, subiendo cosas hermosas, compartiéndonos a todos. Bueno, hay algo que quería aclarar, algo que habían subido en el grupito sobre el nuevo orden mundial. Bueno, la hermana, sí que lo subió, del nuevo orden mundial. Bueno, todas esas cosas usted las va a ver en las redes. Si usted pone nuevo orden mundial, va a entrar y va a ver que todo está, van a poner las conspiraciones, todo lo que está relacionado con el COVID-19. Y sí, o sea, obviamente que se está hablando del nuevo orden mundial. Tiene que hablarse todo esto. Todo esto, lo que estamos viviendo, es un ensayo. Pero usted tiene que entender algo, hermano. Lo del nuevo orden mundial se va a poner en marcha recién cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada. Lo que hay ahora es un ensayo. Claro que se está preparando para cuando llegue ese momento. No lo negamos eso nosotros. Acuérdese que el anticristo no ha venido todavía, pero el espíritu del anticristo está en el mundo. Puede estar vivo, el anticristo, uno no sabe. Lo sabemos porque no sabemos por ahí cuándo es va a venir. Un niño, claro. o un adolescente, o una persona
mayor, si es una persona mayor, está más cerca de la venida de nuestro Señor, ¿no? Amén. Por ahí nosotros, Claro. los cristianos, queremos que sea una persona mayor para que venga el Señor a buscarnos. Amén. Pero también si es un adolescente, también nos sigue dando tiempo a seguir predicando y arrebatándole las almas al diablo. Puede ser de que él, como persona, haya nacido o no, sea un adolescente o no, o sea una persona mayor o no. El espíritu del anticristo está. Se va a manifestar en una persona a su debido tiempo. Exacto. Dice que es necesario que la iglesia sea levantada para que se manifieste el anticristo. Por eso ya, digamos, las consecuencias del espíritu del anticristo la vemos porque está la apostasía. Ya entramos en la apostasía. La iglesia de la apostasía, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de la Odisea, como decíamos, que era una iglesia que no dependía totalmente del materialismo, de sus fuerzas humanas, de la codicia, de los logros personales y no de Dios. Para nada dependían de Dios. Así que ese espíritu está en el mundo, pero el nuevo orden mundial se va a poner en marcha realmente cuando empiecen los 7 años de que ya la iglesia va a ser arrebatada y vamos a estar en las bodas del Cordero. Así que gloria a Dios, hermano, para aclarar eso nada más. Los hermanos van subiendo cosas, a mí me gusta que suban cosas y me gusta también explicar después. Y que ustedes también puedan, lo que ustedes suban, si ustedes quieren explicarlo, lo puedan explicar también, que lo que a ustedes les parece, o que hagan alguna pregunta, está bueno también en los grupos. Nos interesa que ustedes pregunten también, porque a veces no sabemos, y es necesario saber, tener el conocimiento. Amén. Bueno, saludamos a mi tía ahí, que está, Berta. Berta, Dios te bendiga, Berta. Bueno, te extrañamos, tía. Ella es la hermana de mi mamá, Ella y mi mamá son las culpables de que yo esté aquí. Sí, a mí también. Ellas son las que entre ella y mi mamá son las que nos llevaron a los pies de Cristo. Amén. Y cuando nadie me conocía, ella un día me dijo, yo te veo predicando, dice, en un altar, ministrando. Y yo le decía, está loca mi tía. Está loca mi tía, digo, yo predicando, digo, ¿qué está hablando mi tía? ¿No? Y cuando uno no tiene conocimiento, uno lo toma por locura, pero ella ya había visto, Dios le había mostrado, fue un instrumento, sí. Ya le había mostrado, y bueno, ella nos predicaba, hasta que un día, bueno, empezó a ir mi esposa, y después empecé a ir yo, ¿no? Pero lo que Dios le había mostrado a ella era lo que estamos viendo ahora, Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Berta. Dios te bendiga a vos y a Betina. Sí, está muy interesante ese tema. Sí, hermano Walter, sí. Es muy interesante. Vamos a seguir hablando después, a medida que vamos viendo cómo se va desarrollando. Usted se ha visto en los canales de que, bueno, hay un levantamiento en el mundial. Una por este hombre de raza negra que, bueno, que mató a la policía blanco, que hay... Por culpa de eso hay saqueos, hay un levantamiento, hay mucho levantamiento social en todas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y en Europa. Y hay una gran recesión económica en un montón de países, y eso no necesitamos ser profeta, ni necesitamos tener palabra profética para darnos cuenta que eso está pasando y es real, hermano. Entonces usted tiene que empezar a ver las señales, que hay en el mundo, ¿no? Cómo se está dando todas las cosas, se está cumpliendo todo, hermano. Usted quédese tranquilo que todas las promesas del Señor se han cumplido y las que no se han cumplido se van a cumplir. Y todo se está cumpliendo palabra por palabra. Amén. Amén. Si Dios quiere, como decía Walter ahí, entre el día de mañana y el día martes o el miércoles, cuando vuelva a estar, el Señor me ha dado una palabra sobre Apocalipsis 12, que habla de la mujer y el dragón. Bueno, entonces vamos a estar, si Dios quiere, trayendo de parte del Señor una palabra sobre esta parte del Apocalipsis, aquellos que les gustan el Apocalipsis, y una explicación sobre parte de ese capítulo. Así que posiblemente sea mañana o el miércoles, porque también mañana el Señor también me había dado una palabra sobre aventar el trigo. ¿Saben ustedes lo que es aventar el trigo, no? Cuando se zarandea el trigo para separar
el trigo de la paja. Así que estén orando para que el Señor me hable y bueno, y que veamos si es mañana una o la otra. Bienvenido, hermano Gustavo. Amén. Dios lo bendiga, hermano Gustavo. Tremendo instrumento en las manos del Señor, este hermano evangelista. Realmente, un pescador de hombres, Pedro, Amén. un Pedro. Ojalá Dios levante muchos Pedros como él en este tiempo. Hay muchos Pedros que están todavía pescando, digamos, peces. Tienen que pasar a pescar hombres. Pero hay que levantarse esos ministerios que están dormidos y ser pescador de hombres, de almas, que es lo que Dios quiere. Y todos podemos hacer la obra evangelista, no necesariamente los evangelistas. Todos tenemos que hacer las obras de evangelista, predicar la palabra. Amén. Amén. Vamos a orar, así pasamos a la palabra. Vamos a tener un momento de oración. Amén, sí, Señor. De buscar al Señor para que nuestro corazón se alinee con el Espíritu Santo y las palabras que sean soltadas en este día sean sazonadas por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, y sabemos de que tú estás aquí ya hace tiempo, Señor, y tú estás con nosotros, porque es tu promesa, Señor, de que tú vas a estar hasta el final de los tiempos con nosotros. Por eso te rogamos en esta tarde, primeramente, Señor, que tengas piedad y misericordia sobre nuestras vidas. Te rogamos, Señor, de que nos perdones, Padre. Por eso es que te pedimos perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, de corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús. Y Señor, rogamos por tu perdón y la limpieza, Señor, con la sangre del Cordero, para poder entrar delante del trono de la gracia a través de Jesucristo. Señor, restablecida, Padre, la comunión contigo, podemos estar allí en tu presencia y gozar de tu presencia. Rogamos la ayuda del Espíritu Santo, que es la movilidad que usa el Señor para llevarnos a distintos lugares, a tu presencia, a tu palabra, a tener discernimiento y a poder almacenar en nuestro corazón y en nuestra mente cada palabra que sale de la boca del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te consagramos este tiempo a ti. La vida de cada uno de los hermanos, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo también esté allí con ellos. Señor, y también nos volvemos contra toda obra de maldad, contra todo espíritu contrario al tuyo. Atamos y encadenamos todo espíritu del anticristo, todo espíritu de rebelión, todo espíritu contrario al Espíritu de Dios. Lo atamos, lo encadenamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Sujetamos todo poder de las tinieblas que se quiera manifestar en este tiempo, en este momento, sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros hermanos, aquellos que están recepcionando, Señor, este video. Te rogamos por cada uno de ellos que tu paz inunde su casa, sus hogares, su familia, Señor, y que en este momento puedas tomar el control de cada una de las cosas. Señor, saca toda molestia, toda peste, toda enfermedad, todo aquello que quiera perturbar, Señor, este tiempo en tu palabra. Lo sujetamos, Señor, y lo ponemos sobre todo bajo los pies de la iglesia. Señor, toda autoridad ha sido delegada a la iglesia, Señor, y ahora en el nombre de Jesús le decimos al diablo, Satanás, que está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y esa autoridad se la ha dado a la iglesia, a los hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos para que sea un manto de amor rodeando, Señor, este tiempo, nuestras vidas, la vida de los hermanos. Y Señor, yo te ruego que bendigas la vida de mi esposa, que ella estará exponiendo tu palabra en este momento, y que sea tu Espíritu Santo guiándola, dándole sabiduría y discernimiento de espíritu, Señor, para que todo esto pueda ser de edificación para el cuerpo de la iglesia. Bendecimos la vida de mi esposa, bendecimos la vida de los hermanos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Bueno, como ustedes verán que ya Dios nos ha estado hablando, digamos, todo este tiempo. Es como que Dios, si pudiéramos hacer una síntesis de todas las palabras, veríamos de que todas las palabras van como si fuera un orden, ¿no? Un orden espiritual, ¿no? Y es como que al hacerlo todos los días, eso es lo que tenemos esa sensación, ¿no? Como que Dios
es como si el Señor empezara a contar una historia, ¿no? Nos relatara una historia y es como que si estuviéramos viviendo realmente lo que pasa, en lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cómo el Señor nos va llevando de un lado para otro, pero es como que siempre, digamos que lo más importante es siempre lo mismo, ¿no? Es volvernos del pecado, arrepentirnos, restaurar nuestra vida, poder restaurar la comunión con Dios, examinar nuestras vidas, ver cómo estamos viviendo, ver en qué posición estamos. Tal vez las palabras son fuertes, pero son necesarias, ¿no? Para nuestra propia edificación. Así que hoy vamos a hablar, el tema de esta predicación es como que Dios me lo puso así, ¿no? Antes que me diera la palabra, ya Dios me puso el título de la predicación, podríamos decir, ¿no? Dios diseña y el hombre construye. Es así, hermano. El diseñador es el Señor, Él es el creador de todo. Él es el que ya de antes de la fundación del mundo, Él se encargó de diseñar una vida para nosotros, de diseñar este mundo, de diseñar el cielo, las estrellas, la naturaleza, los animalitos y también de diseñar la creación de Dios que somos nosotros, ¿no? Junto con todas las cosas de la naturaleza, ¿no? Él ya preparó de antes de la fundación del mundo todas las cosas, ¿no es cierto? Aún cuando Él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya Él estaba hablando de Cristo porque dijo hagamos. Él ya se estaba contándolo a Cristo, al verbo, el verbo que es Jesucristo. Entonces Dios diseña, ¿no? Y cuando Dios da una orden para diseñar, es como le pasó a Moisés, ¿no? Dios le da la orden a Moisés que tenía que hacer el tabernáculo. Alguna vez hemos hablado de eso, alguna vez vamos a dar un estudio bíblico específicamente sobre cómo era el tabernáculo, que cada cosa, cada color, cada tela, cada utensilio tenía un significado bíblico, ¿no? De algo que Dios quería manifestar a su pueblo, ¿no? Y Dios varias veces a Moisés le decía, pero hazlo, yo quiero que lo hagas como yo te digo que lo hagas, porque Él se encargó de decirle a Moisés, pero varias veces que Él le daba el diseño, copia Moisés, quiero que hagas el tabernáculo así de esta manera, con estas medidas, con estos colores, las cortinas tenían que ser de esta manera, tenían que estar, el tabernáculo tenía que ser edificado hacia el norte, todo tiene un significado, porque usted sabe que el tabernáculo de Moisés tiene mucho contraste con el huerto del Edén, porque hay muchos símbolos en el tabernáculo de Moisés que tenían que ver con el huerto del Edén, con Adán y Eva, con los querubines, con el pecado, con todas las cosas. Entonces, Dios fue el que diseñó, Él hizo, digamos, los planos. Ahora, Moisés construyó. Se cree que Moisés, personalmente, él fue el encargado de hacer cada cosa, cada detalle en ese tabernáculo. Tal vez algunas cosas que eran pesadas, Moisés tendría la ayuda de los hermanos de la fe, ¿no? Que lo ayudarían a colocar los panes, los utensilios, los candelabros, que eran pesados porque todo era de oro, de plata, ¿no es cierto? Pero mayormente Moisés se ocupó personalmente de la construcción. Por eso acá dice que Dios es el que diseña, pero el hombre es el que construye. El hombre también destruye. Aunque Dios crea, el hombre destruye muchas veces. Pero en este caso vamos a hablar vamos a hacer un contraste entre el tabernáculo de Moisés y la reconstrucción del tabernáculo de David, que es lo que que es la palabra de hoy, ¿no es cierto? Dios mandó luego que ya el pueblo de Dios, que vivió 40 años en el desierto, tendrían el tabernáculo como un lugar de reunión, donde estaba el arca del pacto, que era donde descendía la presencia y la gloria de Dios, donde ahí no podía entrar nadie, solamente una vez al año entraba Moisés, que era sumo sacerdote, o los sumos sacerdotes una vez al año para expiar los pecados, previos sacrificios de animales en la entrada, por el lavacro, por el altar de bronce, por todas esas cosas, porque cada utensilio tenía un significado. Pero había un velo que
nadie podía entrar del otro lado del velo. Entonces, el tabernáculo de Moisés estaba construido de esa manera. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido. ¿Qué pasó con el tabernáculo de Moisés? Vamos a ir a la palabra primero y yo le voy a contar un poquito qué pasó con el tabernáculo de Moisés. Yo le invito a que me acompañe al libro de Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 15 al 18. El libro de Hechos, vamos a ver que acá está la profecía, después vamos a ir al libro de Amós. Amós está antes de Miqueas. También me va a acompañar usted y vamos a leer un poquito ahí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, vamos a leer a partir del verso 15. Y dice así la palabra del Señor: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea que iba a ser restaurado para predicarle a todo el mundo, ¿no? Para la salvación de todos los hombres. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Acá está la palabra profética, que digamos que en una reunión, digamos, en una asamblea, ¿no? Bernabé y Pablo, ¿no? Comienzan a relatar y a hablar de esta profecía, ¿no es cierto? Bienvenida, hermana Naide, desde Estados Unidos. Señor te bendiga, hermana. De reedificar el tabernáculo de David. Vamos a ir al libro de Amós ahora. Amós, capítulo 9, que habla casi de lo mismo, ¿no? Esta es la profecía, que lleva como título Restauración futura de Israel. Amós, capítulo 9, verso 11. Yo se la leo, hermano. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Después, si usted ve a partir del capítulo 1, habla de todo lo que Dios ya hizo. Ahora después yo le voy a contar un poquito qué es lo que ya Dios cumplió de todo esto, y qué es lo que todavía no se cumplió, ¿no? Y termina en el verso 15 con cosas que todavía no se cumplieron, ¿no es cierto? Que se van a cumplir ya, digamos, en el milenio o después del milenio. Entonces, como yo le decía, digamos, qué era lo que había, digamos, en el tabernáculo de Moisés. Lo más importante que tenía el tabernáculo de Moisés era el arca del pacto, donde ahí descendía la presencia y la gloria de Dios. Ellos se manejaban por la nube. Estaba la nube y estaba el arca del pacto. Donde iba la nube, ellos se movían. Si la nube iba para la derecha, ellos se movían para la derecha. Si la nube iba para la izquierda, se movían para la izquierda. Ellos se manejaban por la nube, que sería como la presencia de Dios. Pero en el arca del pacto, además de la presencia de Dios, descendía la gloria de Dios. Y hay una diferencia entre la presencia de Dios y la gloria de Dios. La presencia de Dios está cuando nosotros invocamos el nombre de Dios. La gloria de Dios, nosotros, los hijos de Dios, la tenemos que buscar. Ahí está la diferencia. La gloria a Dios es otra cosa. Lo que yo le decía, que Dios da la orden de construir este tabernáculo en el medio del desierto, y cuando ellos llegan a la tierra prometida, que pasa la generación de Josué y Caleb, entran a la tierra prometida, ahí comienzan, digamos, las peleas, los enemigos, los gigantes que estaban ahí, donde el arca del pacto es robada. Usted fíjese que el arca del pacto, luego que llegan a la tierra prometida ellos, dice, llega a Silo, la ciudad de Silo, el arca va a Silo. Dice, es robada y la llevan a Silo. Filisteo. Claro, los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Dice,
ahí donde estaba el sacerdote Elí, donde yo la vez pasada predicamos sobre el sacerdote Elí, ¿no? Él tenía una nuera que estaba embarazada. Bueno, en ese momento se roban el arca del pacto, ¿no es cierto? Y la gente se desespera porque la venían custodiando, el arca del pacto. Y dice que esta mujer embarazada se muere, pero da a luz un niño. ¿Y cómo sería la desesperación de ellos, que ellos tenían, porque el arca del pacto, que era la presencia de Dios, había sido robado, que le ponen al niño Icabod, que significa sin gloria? Era tan la desesperación y tan traumático para ellos haber perdido el arca del pacto. Entonces, todos los utensilios del tabernáculo de Moisés empiezan a desaparecer. Samuel, el profeta Samuel, agarra, junta el resto de los utensilios, que eran todos utensilios de oro y de plata, y los lleva, se los da a Abinadab, a otro hombre, a otro profeta, Abinadab, y dice que el arca del pacto permanece 20 años en la casa de Abinadab, y se cree que cuando iba la presencia de Dios a algún lado, esa casa era bendecida, esa casa había prosperidad, había cosechas, sus graneros se llenaban, pero Abinadab dice que no le interesaba la presencia de Dios, entonces tuvo 20 años el arca del pacto ahí y no pasó nada, más que ellos cuidaron que no se la robaron, pero Dios no pudo bendecir ese lugar porque ellos no buscaron de la presencia de Dios. El arca del pacto iba de acá para allá, pero hubo gente, toda la gente que iba no le interesaba cuidar el arca de la presencia de Dios, porque no le interesaba la presencia de Dios. Dice, luego llega a Gabaón. Dice, el resto del mobiliario del tabernáculo de Moisés llega también, va siendo transportado, va de ciudad en ciudad y llega a Gabaón. Dice, pero a ellos tampoco les interesaba la gloria de Dios. Dice, los sacerdotes seguían ministrando sin tener la gloria de Dios. O sea que los sacerdotes pueden ministrar aún sin tener la presencia y la gloria de Dios. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo? Para poder ministrar los sacerdotes tienen que tener de la presencia y la gloria de Dios. Por lo que se ve acá, ministraban sin la gloria de Dios, lo hacían en sus fuerzas. Tuvo la oportunidad el rey Saúl de buscar el arca del pacto para edificar nuevamente el templo. Sin embargo, el rey Saúl tampoco le interesaba la presencia de Dios. Fue así. Hay un montón de otras personas que la tuvo, porque hasta que llegó a las manos del rey David, David también cometió un error, porque David, en vez de hacer que transportaran el arca del pacto digamos, a los hombros de los sacerdotes, de los levitas, él construyó un carruaje, para que llevaran el arca del pacto, y ahí muere Usa, creo que es Usa, muere. Pero dice que Usa sabía que eso no se podía hacer. Sin embargo, bueno, fue un error que cometió David y lo pagó caro Usa, porque el arca del pacto la tenían que llevar en el hombro los sacerdotes, los que eran consagrados, digamos. Así, fue, digamos, una síntesis de cómo el arca del pacto, que era la misma presencia de Dios, llegó a las manos de David. Y aquí viene el tema principal de esta predicación, que es restaurar el tabernáculo de David. ¿Por qué David quería restaurar el tabernáculo? Porque David había sido desde niño, era un pastor de ovejas, él era el menor de varios hermanos, y él tal vez fue menospreciado por todos, por su propia familia, por todo su entorno, pero él tenía una relación con Dios. Dios lo conocía a él y él conocía de Dios. Desde muy chico él sabía quién era Jehová. Y eso a Dios le debe haber agradado, desde que desde muy chico uno pueda conocer las cosas de Dios, de que uno tenga interés en conocer las cosas de Dios, como puede pasar a nosotros, ¿no? Dios se agrada de ver un corazón conforme al corazón de David, de buscar la presencia de Dios, de hacer su voluntad, de guardar sus mandamientos, de procurar buscar su gloria, porque la gloria de Dios no la derrama sobre nadie si uno no la busca. No es que Dios te dice, yo te voy a dar mi gloria. Es necesario que nosotros busquemos la gloria de Dios. Entonces Dios va a derramar la gloria sobre nosotros. Entonces, es esta palabra del libro de Amós que dice,
bueno, que se va a reedificar el tabernáculo de David, que estaba caído, claro, estaba caído porque había sido, el arca, la presencia de Dios habían dado de mano en mano, entre persona y persona, habían hecho abominaciones, habían hecho idolatría, habían derribado altares, habían hecho desastres, las personas que supuestamente tenían que cuidar de estos utensilios, ¿no es cierto? Usted acuérdese que todos los utensilios del tabernáculo de Moisés estaban hechos de oro y de plata con todos los tesoros que habían traído de Egipto ellos. Todo de ofrendas voluntarias, de ahí viene el tema de las ofrendas voluntarias, ¿no? De las ofrendas voluntarias que traían, con todo eso se construyó los utensilios que se fundían y se hacían como Dios lo había diseñado. Por eso decimos que Dios diseña, pero el hombre construye. Y no había que hacer el diseño, había que construir específicamente lo que Dios había mandado. Pero el tabernáculo de Moisés pasa y llega el momento de que Dios le dice a David que tiene que reconstruir el tabernáculo. Y David comienza, vamos a ir al libro de Amós. Vamos a ir al libro de Amós. El libro de Amós, donde está la profecía. ¿Amós cuánto era? Amós 9. Amós 9. A ver, vamos a analizar un poquito. Por ejemplo, dice, yo no le voy a leer todo el capítulo 9, nosotros leímos a partir del 11. Del capítulo 9, del 1 al 10, esta profecía habla, dice, son los juicios de Dios sobre Israel. Pero estos juicios de Dios terminaron en 1948, era actual nuestra, O sea, en 1948 termina de cumplirse este juicio de Dios sobre la nación de Israel cuando Israel se declara una nación soberana y se independiza como nación. Termina en 1948. Ahí nomás comienza la segunda parte, que son del 10, del verso 10 hasta el verso, hasta que termina el verso 15, es la segunda parte. Dice, es el regreso de los judíos. Los judíos a partir del 48 comienzan a regresar a Jerusalén. Entonces se cumple esta palabra del regreso de los judíos y de la restauración de las ciudades asoladas. Entonces para que ustedes vean cómo Dios fue cumpliendo todas las promesas que le hizo a sus siervos, ¿no? En el verso 13 habla de la abundancia, en el verso 15 habla de que los judíos nunca más serían arrancados de su territorio. Ahora el judío puede volver y puede establecerse allí. Hasta ese momento no podían. Por eso los judíos habían emigrado en la inmigración, en la diáspora y todo eso, se habían exiliado en otras partes. Pero los judíos a partir de esa época comienzan a regresar. Entonces Dios, en esta época estamos en la parte final, en la parte final donde Dios tiene que restaurar el templo de David. El templo de David tiene que ser restaurado y el templo de David habla de la adoración, hermano. Dios necesita restaurar la relación que nosotros tenemos con el Señor, porque en el tabernáculo de Moisés, podríamos decir, la iglesia o el pueblo de Dios se manejaba con liturgias, se manejaba con sacrificios de animales, porque no había llegado la obra redentora de la cruz. Para poder expiar, para que apaciguar la ira de Dios, era necesario sacrificar animalitos, tener liturgias, todo era liturgia, todo eran utensilios, símbolos, cada cosa del tabernáculo de Moisés tenía un significado, y yo creo que en muchas áreas la iglesia de Jesucristo todavía está viviendo como en el tabernáculo de Moisés, como en el tabernáculo de Moisés, porque todavía estamos viviendo estructurados. ¿Por qué te piensas que todo esto está pasando? Dios nos sacó del tabernáculo de Moisés cuando empezó este encierro, porque Dios lo que quiere es restaurar la comunión con Dios. ¿Qué hace David? David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo conocía, sabía quién era David, a pesar de que David era un hombre pecador, había cometido los peores pecados que te puedas imaginar. Sin embargo,
David se arrepentía y era un hombre que conocía a Dios y él quería restaurar. ¿Qué hace David? Cuando él reedifica el tabernáculo, él en el tabernáculo solamente, en el tabernáculo de David, ¿sabes lo que había, hermano? Solamente en el medio del tabernáculo el arca del pacto puso. Que era donde la presencia y la gloria de Dios iba a ser derramada. Ya no estaba el velo, que era lo que dividía, la entrada que dividía. Fíjate que en el tabernáculo de Moisés, detrás de esa cortina pesada, de ese velo, no podía pasar solamente el sumo sacerdote. No podía ir al lugar santísimo porque Dios lo consumía. Estaba la gloria de Dios. Entonces, en el tabernáculo de David, David comienza a restaurar eso. ¿Qué hace? A partir de ahora, en este tabernáculo, va a estar la presencia de Dios, va a ser derramada la gloria de Dios los 365 días del año, las 24 horas del día. Vos vas a tener la oportunidad de entrar en ese lugar y buscar de Dios. Este es el tiempo, hermano, donde el tabernáculo de David tiene que ser restaurado. Y podríamos decir, bueno, pero yo ya me entregué a Cristo y mi comunión fue restablecida. Sí, Dios te perdonó, Dios te perdonó, te limpió con su sangre, pero todavía nosotros tenemos que ser restaurados porque Dios lo que busca es adoradores. Y acá lo que David quería hacer era restaurar la adoración a Dios. Porque él sabía que restaurando la adoración con Dios iba a haber una puerta abierta para la salvación de todos los hombres. Ahora vamos a ir al libro de Mateo, porque fíjate lo que hacían los discípulos. Fíjate lo que hacían los discípulos. En este texto bíblico que vamos a hablar, que vamos a leer, habla de que Dios, cuando da la gran comisión, Dios le da la comisión en general al mundo. Léela. Amén. Mateos 28, 18 y 19. Sí, 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. O sea, la gran comisión hablaba de que los discípulos tenían que ir a predicar a las naciones, predicarle no solamente a los judíos, sino a los gentiles. ¿Y qué hacían los discípulos? Le predicaban solamente a los judíos. Ellos se iban a las naciones, buscaban a los judíos y le hablaban. No, la gran comisión era para todo, para los gentiles. ¿Qué hace cuando se restaura el tabernáculo de David? Se rompe eso, porque ya no hay velo, no hay separación entre Dios y el hombre. En la obra redentora de la cruz viene y ya rompe ese velo que había. Usted fíjese que cuando Cristo muere, en ese momento que Él expira, se parte el velo que dividía, para que nosotros ahora podamos tener acceso al lugar santo, al lugar santísimo. Entonces eso, ¿qué quiere decir? Que se restaura la comunión del hombre con Dios, porque a partir de ese momento, nosotros antes de que se rajara el templo, nosotros no teníamos permitido, nosotros estábamos en la ley, pero en ese momento comienza la gracia. Entonces, David lo que quería era restaurar la comunión del hombre con Dios. Por eso él decide reedificar este templo. Si no, Dios hubiera mandado que reedificaran, que construyeran de vuelta el tabernáculo de Moisés y de Salomón, que vino después, porque Salomón fue el hijo de David. Y dice que el templo, el tabernáculo que construyó Salomón era de puro oro, y en este momento saldría $7 millones si lo tuvieran que construir tal como es. Pero a Dios no le interesaba reconstruir ese templo. Dios lo que quería que David, que fue profeta, sacerdote y rey, pudiera restaurar el sacerdocio también. Entonces ahí David, cuando reconstruye, cuando reedifica nuevamente el tabernáculo, donde el hombre podía entrar y podía tener comunión con Dios, él instituye un montón de leyes, distintas leyes para los sacerdotes, leyes para la alabanza. Él trajo los mejores músicos, los mejores que cantaban,
la mejor infraestructura la tenía él ahí, porque él quería restaurar la comunión del hombre con Dios, la adoración del hombre con Dios. Y es lo que Dios quiere en este tiempo, hermano, restaurar la adoración de nosotros con el Señor. Porque la iglesia de estos tiempos está viviendo como en la época de Moisés todavía, cuando vagaba por el desierto. Está todavía estructurada, está con liturgia, está con religiosidades, está manejándose por señales, por cosas sobrenaturales. Pero ahora tenemos acceso libre y gratuito, tenemos una puerta abierta que la abrió Jesucristo, porque el tabernáculo de David es Jesucristo, hermano. Entonces Él abre la puerta para que nosotros seamos restaurados. Dice que David, y restaura la adoración, abre el tabernáculo para que estuviera abierta las 24 horas del día, los 365 días del año, restaura el sacerdocio, manda restaurar todas las cosas, dice, y para que la gloria de Dios comience a descender, dice que él buscó la gloria de Dios, la contuvo dentro del tabernáculo y la mantuvo, David. Y es lo que la iglesia de Jesucristo en este tiempo tiene que hacer. La iglesia de Jesucristo, que somos todos nosotros, hermanos, en este tiempo que estamos encerrados, en este tiempo donde no se pueden tener las reuniones en los templos, es lo que tiene que hacer. Es despertarse y buscar la gloria de Dios. Muchos podrán decir, sí, yo la presencia de Dios la tengo, yo oro todos los días, leo la palabra, la presencia de Dios, yo siento la presencia de Dios, pero Dios está pidiendo que la gloria de Él pueda ser derramada. Y la gloria de Dios va a ser derramada en vasos cuando haya arrepentimiento, cuando haya búsqueda, cuando haya compromiso, cuando dejemos de lado otras cosas que nos ocupaban el tiempo. Todo este tiempo antes de la cuarentena nosotros estábamos muy ocupados en los templos. Estábamos llenos de actividades, estábamos cómodos, sabíamos que teníamos que ir el domingo a la iglesia, que teníamos que ir en la semana, que teníamos las reuniones de discipulado, las reuniones de obreros. Nosotros teníamos una estructura, y andábamos bien con esa estructura. ¿Qué pasó? Estamos encerrados, entonces ahora nos tomamos vacaciones. La iglesia de Jesucristo se ha tomado vacaciones espirituales. Porque dice, bueno, mientras que dure la cuarentena, escucho los vivos, me alimento con el maná, como un poco para no debilitarme y nada más. Sin embargo, en este tiempo, hermano, restaurar el tabernáculo de David significa muchas cosas, que la iglesia todavía está lejos de todo eso. Debemos restaurar la comunión con Dios. Debemos cerrarnos en nuestros cuartos, en nuestras habitaciones, buscar de Dios. Buscar de Dios mientras que pueda ser hallado. Decíamos el otro día, ¿cuándo puede ser hallado? Hasta ahora, en todo momento y en todo lugar. No necesariamente tienes que tener un templo de materiales. El tabernáculo de David está en tu cuarto. El tabernáculo de David está en tu cocina. El tabernáculo de David está cuando andas en el auto. El tabernáculo de David es el momento que tú tienes para hablar con Dios, y buscar y restaurar la comunión con Dios. Porque indudablemente que la comunión se ha cortado, hermano. No hay comunicación. La iglesia está en silencio. Está hablando, pero no hay una restauración. Tiene que haber una restauración. Dice, pareciera que la iglesia está distraída, pareciera que la iglesia está confundida. La iglesia está durmiendo, está en un letargo. Entonces, lo que hizo David, porque David conocía a su Dios, y él quería dejar el tabernáculo restaurado, porque esto tiene un significado de Jesucristo, hermano. Al restaurarse el tabernáculo ya comenzó a haber entrada, un acceso gratuito para todos, que es la cruz de Cristo. No es más o menos que la obra redentora de la cruz. Él restauró eso. Y es lo que Dios está buscando en este tiempo,
que el hombre pueda arreglar las cuentas con Dios, que se pueda acercar a Dios y que pueda recibir de su gloria. Amén. Amén. Amén, así es. Ojalá que todos podamos entender el mensaje, ¿no?, de parte del Señor, de que lo que más le interesa a Dios es la comunión, la comunión y la amistad. ¿Se acuerda cuando Jesús lo dijo? Ahora los llamaré amigos. Dice, mis amigos. Y eso es lo que realmente el Señor quiere, y la relación con Él de amistad. El amigo es el que está, el que escucha, es el que a veces en los momentos más difíciles, a veces el amigo, el verdadero amigo, es aquel que está para ayudar y para consolar. Y Jesús es nuestro amigo. Pero muchos de nosotros nos hemos olvidado de esa amistad. Ayer estaba escuchando una canción que está en internet que se hizo en un congreso en Brasil, y un cantante cantante de la iglesia, creo que me parece que también es pastor, empezó a cantar una canción, y la canción se llamaba Carta de Dios a mi amigo, y empezaba a relatar como que Dios hablaba y le decía al hombre por qué lo había dejado. Le decía, yo todos los días te estoy esperando. Dice, aunque sea los 5 minutos que me dabas al último tiempo. Dice, pero poco a poco te fuiste distanciando. Dice, todos los días vengo al encuentro contigo. Dice, y no te encuentro. Dice, entonces la canción de Apolo decía, es tiempo de volver a encontrarnos, es tiempo de volver a la amistad. Dice, ¿no es cierto? Y Dios era la canción, y a mí me impactó mucho, porque mientras él cantaba esta canción, toda la iglesia, había un congreso, toda la iglesia empezó a llorar. O sea, ¿qué nos demostraba eso? Que la mayoría había dejado esa relación de amistad con Dios. Y en un momento, cuando el que está cantando le dice, está más tiempo en Facebook, dice, está más tiempo en Twitter, está más tiempo en Instagram, está más tiempo en dice, por lo menos antes me daba 5 minutos, ahora ya no estás en tu habitación, no te puedo encontrar. Y sabe que la iglesia, en un momento abren la entrada al altar, y la iglesia empezó a pasar corriendo al altar, llorando, hermano, llorando, porque era lo que estaba pasando. La iglesia se va acomodando y se va amoldando a estos tiempos, y entonces al no tener tantas obligaciones empieza a ayornarse, y cuando uno se ayorna a estos tiempos, Satanás gana terreno y nos va dejando en la comodidad de nuestra casa, en que estamos calentitos. Antes le daba un poco más de tiempo a Dios, porque teníamos que preparar una lectura para el domingo, teníamos que preparar una canción, o teníamos que prepararnos para ir a la iglesia el domingo. Y hoy esto es bueno, el maná, sí, pero también tenemos que tomar conciencia de que la relación personal de cada uno no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos predicar. La relación personal es tuya con Dios, y esa no la podés perder. Amén. Y dice que la salvación de los hombres va a venir cuando el pueblo de Dios busque la gloria de Dios. O sea, estamos orando por el mundo para que el mundo se arrepienta. Bueno, ¿sabe qué, hermano? Nosotros nos tenemos que arrepentir. Si nosotros queremos ganar el mundo, queremos ganar a nuestra familia, queremos ganar a nuestros vecinos, queremos que esto se termine, esta cuarentena, bueno, tenemos que nosotros buscar a Dios, arrepentirnos. No solamente buscar a Dios en los vivos, orar cuando están los vivos, participar de los maná, sino en nuestra intimidad. Dios no tiene, decía por ahí el título de una predicación, Dios no tiene preferidos. Para Dios no hay preferidos, somos todos igual. Pero la diferencia la hacemos nosotros, porque David, no es que Dios lo escogió a él porque era el preferido de él, porque era el más chico de los hermanos, porque era un pequeño pastor de ovejas. No. Él lo eligió porque vio el corazón de David. Vio que David, siendo un joven que no tenía fuerza, flacucho, un simple pastor de ovejas que olía a oveja,
y que todos los demás por ahí estarían más preparados que en él. Sin embargo, Dios escuchó el corazón de David. David se dispuso a escuchar la voz de Dios, quería la gloria de Dios. Moisés, ¿qué decía Moisés en el desierto? Vamos contigo siempre y cuando que la gloria de Dios nos acompañe, siempre y cuando de que vos vayas con nosotros, nosotros iremos. Si tu gloria no va con nosotros, nosotros no queremos ir. ¿Qué diferencia a veces en nosotros, hermano? ¿Qué nos está pasando, iglesia? ¿Qué te está pasando, iglesia? Que en esta cuarentena has entrado en vacaciones. Tenemos tiempo de sobra. Como decía mi esposo, ¿cuánto tiempo le damos al Señor y cuánto tiempo le damos a las cosas del mundo? ¿Cuánto tiempo le damos a mirar las miniseries de Netflix? Yo soy una. Yo soy una, porque yo también miro series de Netflix, hermano. Entonces la palabra es para todo, empezando por nosotros, para el resto. ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor a solas con Dios? Aunque sea 15 minutos por día, solo vos y el Señor. Eso es lo que quería David. David buscó la gloria de Dios, la contuvo en el tabernáculo que él reedificó, la manifestó y por medio de la adoración. Por eso él buscó los mejores cantores, los mejores músicos, pero no eran personas que venían a promocionarse y a cantar y a danzar para promocionarse ellos, para tener fama como ahora vemos. No. Él buscó personas, hombres, músicos, cantores, con los mejores dones, con los mejores talentos, pero que tuvieran en el espíritu, para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Para ser un instrumento. Ellos iban a ser un instrumento en la mano de Dios. Usted fíjese que en el cielo, hermano, los ángeles adoran a Dios las 24 horas del día. Esa es nuestra función, hermano, y va a ser nuestra función por la eternidad. Adorar a Dios las 24 horas del día. No cualquiera puede adorar en el Espíritu. Solamente aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, que han sido transformados por el Espíritu Santo, aquellos que dicen, heme aquí, Señor, dispuesto estoy, yo quiero tener esa relación contigo, yo quiero que Dios me restaure, yo quiero que Dios me saque el pecado, yo quiero que Dios saque esa pasividad de mi vida. Si algo uno puede esperar es que la iglesia pueda entender esto. Esta palabra es para los obreros, para la iglesia, para las personas que ya han tenido un encuentro con Dios, que ya tienen la visión, que saben qué ministerio tienen. Esto es una palabra específicamente para el liderazgo de la iglesia. Es tiempo de restaurar la adoración a Dios, es tiempo de terminar las vacaciones, hermano. Se terminó las vacaciones. Aún en nuestra intimidad, en nuestro hogar, nosotros podemos afectar las atmósferas espirituales. ¿Y sabes qué era lo que David quería hacer, además de restaurar la adoración? Restaurar la oración. Yo creo que la iglesia, antes de tener tantos proyectos para evangelismo, de células, de discipulado, la iglesia tiene que restaurar la oración. La iglesia tendría que estar las 24 horas del día con grupos de oración. Porque la oración es la que mueve la mano de Dios, hermano. Yo creo que eso es lo que estamos fallando, la iglesia. Nos hemos llenado de actividades, nos hemos llenado de proyectos, nos hemos llenado de un montón de cosas, que eso ha ocupado nuestro tiempo físico, familiar, y hemos dejado de hacer lo más importante, que es adorar a Dios en nuestra intimidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, es tiempo de volverse, tiempo de regresar, como decía, ¿no?, a las sendas antiguas y ver a dónde podemos encontrar a Dios. Y decir, bueno, ¿y a dónde lo podemos encontrar? Donde tú te pongas a su disposición, Dios se va a estar ahí. Como de acuerdo, como decía esta canción, de que Dios venía porque habíamos hecho un acuerdo con Dios. Le habíamos dicho, Señor, mira, si
puedo pasar por esto, yo te serviré, Señor. Si me das esto, yo te daré más tiempo de oración. Si puedo conseguir este trabajo, te daré un poco más de mi tiempo. Y cosas así. Hemos hecho arreglos con Dios, hemos hecho pactos entre Dios, ¿no es cierto? No pactos de los pactos que se dicen hoy, sino que hemos hecho acuerdos con Dios y Dios ha respondido. Pero Dios sigue yendo todos los días a la misma hora de que tú habías acordado a ese lugar de reunión. Y muchas veces el Señor ha esperado, y tú nunca apareciste. Yo nunca aparecí. Y el Señor viene todos los días. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia y tiene piedad. Y Él siempre está dándonos oportunidades. Y el Señor sigue esperando y sigue viniendo y sigue yendo a tu hogar, a ese lugar donde tú te encuentras con Él. Y tal vez tú lo has cambiado en este tiempo de estar tanto tiempo en tu casa, de esparcimiento en la televisión, o de leer, no sé, o de algún juego, sea juego de mesa, sea juego virtual, y eso te ha quitado ese tiempo, y ya ves de que muchas de las cosas que antes las hacías por amor a Dios, hoy ya por ahí las estás haciendo más por obligación y porque el Espíritu Santo te empuja. Antes por ahí el Espíritu Santo no necesitaba empujarte, sino que salía de ti. Y todas esas cosas son las que te van enfriando y van cambiando la posición nuestra en el reino. No perdamos la presencia de Dios, porque esa es la llave que abre la puerta para el reino. El llamado en este día, hermano, es que vuelvas a tu lugar de encuentro con Dios. Amén. Ahí donde lo dejaste alguna vez cuando tuviste a solas con Dios, tu primer encuentro con Dios, en lo secreto, como decía Johnny, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Ahí en la intimidad, tal vez fue en la cocina, fue en tu habitación, fue cuando ibas caminando, no sé dónde, pero Dios te está esperando en ese mismo lugar. Tienes una cita con el Señor, con el Espíritu Santo. Es tiempo de acudir a esa cita. Nosotros le fallamos a Dios, pero Dios nunca nos falla a nosotros. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Dios sigue estando en el mismo lugar donde vos estuviste con Él la primera vez. Es como una parejita de novios que tiene su primera cita, y deciden encontrarse en tal lugar a tal hora. ¿Y quién no se acuerda de la primera cita que tuvimos cuando estábamos de novio, antes de casarnos, o cuando fuimos a formar una familia, el primer encuentro con tu esposo, con tu esposa? No te olvidas nunca, hermano, de ese momento, de ese tiempo. Y tal vez una vez a la semana tenías que ir a ese lugar, porque te encontrabas con tu novio o tu novia, a tomar un café ese mismo día, a esa misma hora, y dejaste de ir, y el novio te siguió yendo a ese encuentro, y cada vez que iba te esperaba. Dios nos está esperando en ese lugar, hermano, en ese lugar de encuentro donde nosotros lo abandonamos, donde nosotros le prometimos tantas cosas y le dijimos: heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Y nos fuimos, cerramos la puerta, empezamos a vivir nuestra vida y nos olvidamos de ese encuentro, de ese lugar tan lindo que era tener ese encuentro con el Señor, donde a veces estábamos en silencio y solamente había silencio, pero podíamos sentir la presencia de Dios. Y eso era algo especial para Dios. Y cada vez que salíamos de nuestro cuarto, dejábamos de orar, es como que el Señor te tomaba de la mano y te decía: espera hijo, espera hija, no te vayas. Yo quiero estar un ratito más contigo, porque yo estoy siempre contigo. ¿Qué tienes que hacer más importante que estar conmigo? ¿Cuál es lo más importante que tienes que hacer en este tiempo que estar con Dios, en comunión con Él? Tenemos que
dejarnos restaurar por el Señor. Es tiempo de que la iglesia restaure ese tabernáculo caído, ese tabernáculo que está en ruinas. Dice que nosotros vamos a restaurar los escombros de muchas generaciones. ¿Cuánto pecado hubo en esos tabernáculos, hermano? ¿Cuántos escombros fueron destruidos? ¿Cuánta idolatría, cuánto pecado, cuántas abominaciones hemos hecho con Dios? Sin embargo, Dios siempre vuelve al lugar del encuentro. Él siempre va a estar ahí donde vos lo dejaste, donde vos lo abandonaste. Ahí tenés que ir de vuelta. Ese lugar puede ser tu cuarto, puede ser, no sé, la cocina. Esas 3 cuadras que caminabas de ida o de regreso del trabajo, donde vos estabas a sola y hablabas con Dios. Tiempo de volver, tiempo de dejarnos restaurar, tiempo de entender que la gloria de Dios no se recibe por quererlo, la gloria de Dios se consigue buscando, hermano. La presencia de Dios la podemos percibir cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en una reunión de oración, sentimos la presencia de Dios, pero la gloria de Dios no es derramada sobre cualquiera, sino sobre el que la busca. Dios quiere derramar su gloria. Tal vez has podido experimentar en algún momento de tu vida las primeras gotas de la gloria de Dios. Has tenido experiencias sobrenaturales, has tenido experiencia con el Espíritu Santo donde parecía que ya te ibas con el Señor. Has tenido experiencias así. Bueno, ¿sabes qué era eso, hermano? Las primeras gotas. Hay más para nosotros, hay mucho más. Pero Dios no puede derramar todo lo que tiene sobre nuestras vidas hasta que nosotros no entendamos. Despierta, iglesia. Tú que duermes. Estás durmiendo, estás en un letargo, estás como hipnotizada. No dejes que el enemigo te seduzca. No dejes que el enemigo te ponga las vendas mágicas. Escucha la voz de Dios en este día. Escucha su dirección, escucha su guía. Él te va a guiar para que puedas tener ese encuentro, para que puedas restaurar ese encuentro con Dios nuevamente. Siempre recuerda que aunque nosotros le fallemos a Dios, Dios nunca nos va a fallar a nosotros. Aunque nosotros le seamos infieles, le seamos desleales, Él nunca va a ser infiel con nosotros. Él siempre va a estar ahí. Por eso dejaba las 99 y iba a buscar esa que estaba perdida. ¿Por qué te piensas que hacía eso el pastor? Por el gran amor que nos tiene el Señor. Él dejaba las 99 que estaban seguras, iba tras esa que se había perdido. ¿Por qué? Porque el pastor tenía miedo que el lobo se la comiera. No quería perder una de sus ovejitas. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando nos ves que nos estamos perdiendo, cuando nos ves que nos estamos enfriando, nos vamos debilitando, empezamos a estar más en el mundo que en el camino del Señor, el Señor va tras nosotros, Él siempre está ahí, jamás te va a obligar, porque Dios, el Dios que tenemos, es un caballero. Él nunca nos va a obligar a nosotros, pero Él siempre va a estar ahí cuando vos lo necesites. Así que es tiempo de dejarnos llevar por el Espíritu Santo a ese tabernáculo que restauró o que está restaurando en este tiempo el Espíritu Santo. ¿Cuándo se va a terminar de restaurar? Cuando Cristo vuelva. Porque esa profecía termina cuando la iglesia es arrebatada. Fíjate que David tiene un papel muy importante luego de la tribulación de todo eso. ¿Por qué? Porque Él restauró el tabernáculo, que Él no es nada más ni menos que la obra redentora de la cruz. Antes había un velo, había algo que nos separaba de Dios. En el Antiguo Testamento la gente se manejaba por el tabernáculo de Moisés, donde tenían que hacer millones de liturgia, millones de sacrificios. Todo tenía un significado espiritual para poder una vez al año, aunque sea llevar un animalito para apaciguar la ira de Dios. Hoy ya no quiere más sacrificio el Señor. Basta de sacrificios.
El sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo. Él se sacrificó por todos nosotros. Ahora es tiempo de gracia, hermano. Esta es la gracia de Dios. Tenemos acceso directo al trono. Podemos ir las veces que queramos a la presencia de Dios. Podemos buscar, no importa a la hora que te despiertes, si no podés dormir, busca de Dios. Busca tener un encuentro personal con Dios, porque eso es lo que te va a transformar. Eso es lo que va a transformar tu vida y lo que va a transformar tu familia. Tiempo de adorar a Dios. Tiempo de restaurar la oración. Tiempo de que la iglesia empiece a poner las prioridades. Tiempo de despertarnos, iglesia. Hay muchas cosas por hacer. Hay mucho trabajo por hacer, hermano. Estamos encerrados, pero tenemos que seguir trabajando. Hay gente que necesita alimentos. Hay gente que necesita ser visitada. No podemos ir a las casas por el tema del virus. Bueno, llamémoslos por teléfono. Hagamos una llamada, ¿cómo están? Mandémosles un mensaje. No nos dejemos de comunicar. Porque el enemigo nos ha confundido en este tiempo también. Y nos ha hipnotizado y nos ha parado. Pero la iglesia está más viva que nunca. Y el tiempo que dure todo este proceso depende de vos y de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Así que yo voy a orar por esta palabra, hermano. Luego vamos a orar por las necesidades para que el espíritu de esta palabra pueda trabajar en tu corazón y puedas dejarte restaurar en este tiempo. Y de que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando personas que estén dispuestas. Dios no mira tu condición, Dios no mira si tenés el instituto bíblico terminado, si pudiste hacer la escuela primaria. Dios no mira tu condición social, tu condición de tu mente, si sos inteligente o no sos inteligente, si sos culto o no sos culto. Dios está buscando corazones dispuestos. Un corazón conforme al corazón de Dios. Dios no mira todo lo demás. Eso lo ve el hombre. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira tu corazón. Si tú estás dispuesto, Dios está dispuesto también. Así que vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Señor amado, yo he dado tu palabra en esta hora, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Tú quieres restaurar a la iglesia en este tiempo, Sí, Señor. Tal vez en muchas áreas la iglesia de Jesucristo está como en el tabernáculo de Moisés, Señor, donde tenían que cumplir horarios, donde había limitaciones, donde había sacrificios, donde todo eran símbolos, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía expiar los pecados, podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo, para apaciguar tu ira, tu enojo, Señor, con tu pueblo. Y aún así, haciéndolo, Señor, tú no era lo mismo, Padre, no era lo mismo. Señor, había maná, había alimentos, Señor, pero el maná en algún momento se va a terminar, Señor. Porque el maná cesó cuando ya estaban los mandamientos, cuando entraron a la tierra prometida, el maná cesó. Porque ya ahora era responsabilidad de cada persona, Señor, tener comunión contigo. Para eso, Señor, tú enviaste la orden a David, Señor, de restaurar, Señor, el tabernáculo que estaba destruido. Había que repararlo, había que instituir nuevas leyes. Tú restauraste, Señor, el sacerdocio. Señor, tú quieres restaurar el sacerdocio en este tiempo, Señor. Y el sacerdocio, Señor, es el pastorado, Señor. Señor, los que están en eminencia, los que tienen responsabilidad de pastorear, los líderes, los ancianos, Señor. Tú quieres restaurar, Señor, el sacerdocio, Padre, en este tiempo, como hiciste en esa época también, Señor. Y esto es un trabajo, Señor, que se terminará cuando tú vengas a buscar a la iglesia, Señor. Aleluya, Cuando, Señor, Señor,
podamos encontrarnos contigo ahí en el cielo, cuando tú vengas, Señor, nos llevarás a esa boda del Cordero, Señor, y tú comenzarás, Señor, a hacer la otra parte de que restaurarás, Señor, y harás justicia con Israel y con todas las naciones vecinas. Señor, tu trabajo, Señor, será que tú, Señor, vas a hacer justicia y vas a apresar, Señor, a Satanás, al anticristo, al falso profeta. Tú cumplirás cada una de esas cosas. Eso todavía no está cumplido, Señor, pero casi todo está cumplido, Señor. Tú has permitido que los judíos regresen a Israel, Señor. Tú has permitido, Señor, que Israel sea una nación libre, una nación independiente, Señor. Pero todavía no has hecho justicia con ellos y con las naciones que están asoladas, que están alrededor. Tú lo harás, Señor. Pero tú en este tiempo quieres restaurar la adoración hacia ti, Señor. Sí, sí. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor. Aleluya, perdónanos, Señor, por haberte fallado, sí, Señor. Perdónanos, Señor. Por haberte fallado, por haberte abandonado, Señor, por habernos enfriado en este tiempo, por haber cortado la comunicación, Señor, por habernos sentido cómodos, Señor, en nuestros hogares, sí, sí. Señor, y hemos dejado, Señor, de hacer un montón de cosas pensando de que estar encerrado era cesar todo, Señor. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer todavía, Señor, sí. Mientras que podamos hablar, mientras que podamos predicar, mientras que podamos adorarte, alabarte. No necesitamos un templo hecho con manos de hombres, Señor, para adorarte, Señor. Porque el templo somos todos nosotros, cada uno de nosotros somos un templo. Y el tabernáculo está donde nosotros queramos que esté, Señor. Allí en ese lugar de nuestra habitación, en esos 15 minutos, media hora, que nos deberíamos tomar, Señor, para estar a solas contigo. Ahí, Señor, en ese mismo lugar, Señor, está tu presencia, ese arca de pacto. Ahí está el tabernáculo que tú quieres, Señor, donde nosotros tenemos entrada libre, Señor, donde nosotros podemos hablar contigo, Señor. Levantar nuestro rostro, buscar tu rostro, Señor. Buscar tu rostro hasta que podamos encontrarlo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ahora ya no hay un velo, no hay una cortina, no hay algo que nos separe, Señor, como en el Antiguo Testamento. Jesús. A partir de la obra redentora de la cruz, Señor, nosotros hemos sido libres, verdaderamente libres, y somos justificados, Señor. Somos justos, no porque nos merezcamos o porque seamos buenas personas. Somos justos porque tú dices que somos justificados por la obra redentora de la cruz, por la sangre de Cristo. Sí, Señor. Nos ves justos, Señor. Señor, que realmente podamos entender esta palabra, Señor, que podamos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Tú estás buscando esos adoradores, Señor. Tú quieres restaurar, Señor, ese templo en cada uno de nosotros. Señor, acércanos, Señor. Acércanos, Señor. Restáuranos. Sánanos, Señor. Saca las tradiciones en nuestras vidas. Rompe las estructuras. Rompe las fortalezas. Rompe las limitaciones, Señor, que nos separan de ti. Rompe el qué dirán. Rompe, Señor, las estructuras religiosas de las organizaciones. Señor, que Señor nos dicen que no podemos, que no sabemos, que no servimos. Señor, rompe todo eso, Padre, que eso nos condiciona para poder estar en tu presencia, Señor. Sí, no hay nada que nos impida, Señor, en este tiempo tener esa comunión contigo, Padre. Oh, ese velo, Señor, se rasgó. Ese velo se partió, Señor. Oh, Ramarabasaya, Arabashia. Señor, ahora tenemos entrada, Señor, sí, Señor, al lugar santísimo para buscar tu rostro, Señor, para que tú puedas derramar esa gloria, Señor. Porque tú también dices en tu palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Sí, lo creemos, Señor. Aleluya. Por eso te adoramos y te bendecimos, Rey. Oh, Rimarabasaya Arabacanda. Señor, bendice la vida de mis hermanos. Bendice la iglesia, Señor. Dios.
que realmente podamos entender Oh, esta en el nombre de palabra, Jesús. Señor, en este tiempo, Padre. No es una palabra más, no es un día más, Señor, es tu palabra, Señor. Es lo que está en tu corazón. Tú diseñaste un plan perfecto para nosotros, Señor. El hombre lo tenía que construir, pero el hombre también lo derribó, Señor. El hombre lo destruyó, Señor, cuando pecó allí en el huerto del Edén. Y ahí hubo una separación, Señor, hasta el día de hoy. Señor, Señor, ayúdanos, Padre, en este tiempo a poder restaurarnos, Señor, a poder tener una comunión diaria contigo, Señor, para poder escuchar tu voz, para poder sentir tu presencia, aunque sea unas gotas de tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Santifica nuestras vidas, Señor. Aléjanos del pecado, Señor. Aléjanos de las iniquidades, aléjanos de las obras de la carne, Padre. Señor, crucificamos, Señor, las obras de la carne, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos en este día. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Y si hay alguna persona, Señor, que quiere acercarse a ti en este día, Dios, en el nombre de Jesús, que quiere ser parte de este remanente, que quiere restaurar la adoración, porque estaba separado, porque no te conocía, ahí mismo donde estás, repite conmigo: Padre amado, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que no te conozco, pero te quiero conocer. Y si tú me das la oportunidad en este día, quiero hacerlo, Señor. Por eso yo me arrepiento de cada uno de mis pecados, de cada uno de mis delitos. Y te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame con la sangre de Cristo. Yo quiero ser parte de ese tabernáculo. Quiero que mi vida tú puedas restaurarme para que yo pueda entender de lo que se trata ese tabernáculo de David. Señor, en esta hora te recibo en mi corazón como Señor y Salvador personal. Santo es tu nombre. Anota mi nombre en el libro de la vida. Sé mi Padre ahora, que yo quiero ser tu Hijo. Séllame con el Espíritu Santo en este momento. Yo renuncio al mundo, renuncio al diablo y a todas sus huestes en esta hora y me hago libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, oramos, Señor, por todas esas personas, Señor. Señor, en esta hora, Padre, los acercamos, Señor, los acercamos al trono, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, comience a trabajar en cada uno de ellos, Señor. Señor, los bendecimos, Señor, soltamos la salvación de Dios sobre cada uno de ellos, sobre esas almas, Señor, para que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, para que ellos puedan restaurar, Señor, para que puedan tener una relación que nunca la tuvieron contigo, Señor. Restaura, Señor, restaura la adoración, Padre, para que ellos puedan entrar en ese tabernáculo, Señor, que es la comunión diaria contigo, Padre. Señor, te adoramos y te bendecimos. Señor, cortamos toda maldición, Señor, en estas vidas, toda atadura, toda ligadura, todo, Señor, todo pacto demoníaco, todo aquello que han hecho estas personas, Señor. En el nombre de Jesús cortamos y deshacemos, Señor, toda obra inmunda de Satanás contra sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús desatamos sus vidas, Señor, de todo yugo, Padre. Desatamos sus vidas de toda cadena, de todo grillete, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, para que puedan ser libres. Señor, liberta a los cautivos en estas horas. Sácalos, Señor, de la esclavitud en que estaban del mundo, Padre. Acércalos, Señor. Acércalos a tu camino, Señor. Pon personas alrededor de sus vidas, Señor, para que los mentoreen, para que los pastoreen. Señor, en el nombre de Jesús, es el trabajo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia, Señor, tiene que despertarse, Señor. La iglesia tiene, Señor, que tener comunión diaria contigo, Señor. Tiene que tener intimidad contigo, Padre, porque tú no tienes preferido, pero tú tienes íntimo. Claro que sí, Señor. Tú derramas tu gloria en toda persona que te busca, Señor. Hay un precio por la gloria de Dios. Hay un gran precio, y es
buscarte cada día, tener una comunión íntima contigo hace que tú puedas derramar esa gloria postrera, Señor. Oh, Rimaraba Santa, Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y ahora oramos por todas las necesidades, Señor. Gloria a Dios, aleluya, Padre. Señor, como todos los días, Señor, queremos presentarte las necesidades de la iglesia. Sí, Señor. De tus hijos, Señor, y de aquellos que van a ser tus hijos también, de que tú ya has visto en sus corazones la actitud de cambiar, Dios mío. Por eso te rogamos por cada uno de ellos, Dios mío. Señor. Especialmente queremos seguir orando por la vida, Señor, de nuestros hermanos que están en necesidad, Señor, como la vida de Isabel, Señor, allí en la barría, de que tú estés obrando, Señor, sigas obrando en sus vidas, Dios mío, ahora, en el nombre de Jesús, Señor, para que tu mano de poder y de favor esté sobre ella y toda su familia. En este tiempo tan difícil, Señor, de enfermedad, en este tiempo tan difícil, Señor, donde toda la familia, Señor, está esperando un milagro. Señor, si tú quisieras, Dios mío, hacer un milagro en la vida de Isabel, te rogamos, Dios mío, de que tú lo hagas, Señor, y la sanes, Dios mío. En este momento, Señor, enviamos, Señor, la palabra de sanidad sobre la vida de Isabel ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te rogamos, Señor, de que tu obra continúe, Señor, continúe en su familia. Salva, liberta, restaura a su familia, Padre. Bendecimos la vida de Paula, de Coti y de cada una, Señor, de sus hermanas, Dios mío, sobrinos, tíos, nietos, Señor, que están allí reunidos en este tiempo tan difícil. Señor, te rogamos que tú fortalezcas la vida de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, también te pedimos por la vida, Señor, de Janet Paola, Dios mío, en este momento, para que tú la fortalezcas, para que ella pueda pasar esta situación de enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda peste, toda enfermedad, Señor, ahora en sus bronquios, en sus pulmones, para que tú lo limpies de toda infección y de toda peste. En el nombre de Jesús de Nazaret, soltamos sanidad sobre sus pulmones ahora, Dios. En el nombre de Jesús, toda TBC la echamos fuera. En el nombre de Jesús, ahora venga un milagro y una limpieza de sus pulmones para que ella, Señor, vuelva a respirar libremente. Padre, te rogamos ahora que fortalezca su vida. Señor, ahora que una caricia a su corazón por parte del Espíritu Santo venga a su vida. Te seguimos presentando la vida de cada uno de los hermanos, tanto como la vida de Susana, de sus hijos, para que tú abras puertas de trabajo y restauración, para que haya salvación sobre cada uno de ellos. Padre, te ponemos delante de ti cada uno de los hermanos que han escuchado y han visto este video, para que tu mano de poder y de favor esté sobre cada uno de ellos. Te los encomendamos en el precioso nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Dios los bendiga grandemente. Señor. Que puedan tener un buen final de semana, este domingo. Y que puedan empezar una semana con toda la potencia y la fuerza del Espíritu Santo. Y bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, en el día de mañana. Amén. Estamos ansiosos siempre de poder estar junto a ustedes. Que el Señor los bendiga grandemente. Los amamos en Cristo. Y bueno, que puedan estar en la sintonía de Dios cada vez que nos encontramos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. Que tengan una excelente noche, un buen comienzo de semana y bueno, gracias por las oraciones hacia nosotros también. Los bendecimos, los bendecimos. Amén. Los amamos en Cristo. Amén.